he decidido concentrarme en solo uno de los temas, así podía especificar un poquito más, y también porque está muy relacionado a las culturas locales. Como van a ver, voy a hablar sobre un tema que relaciona desde las culturas moche, chimú, inca, hasta el diseño de autos que utilizamos corrientemente. Lo primero que voy a hacer es un poquito de historia y les voy a mostrar esta máscara que fue encontrada en Loma Negra y que pertenece a la cultura moche. El Loma Negra está ubicado en el norte de Perú. Lo que ven ustedes en esta máscara es básicamente, lo que quiero mostrarles es que es una máscara metálica y está formada por 3 metales: cobre, oro y plata. Cuando recién se encontró como la ven ustedes aquí, y ustedes ven que las partes están como oscuras y un poquito verdosas por aquí, que denota la formación de un óxido. Cuando le sacaron el visor, que ustedes ven es una máscara de un guerrero y tenía un visor, cuando le sacaron el visor, lo que se ve es que esta parte de aquí está un poquito más brillante, ¿no es cierto? Esa parte que estaba protegida por el visor, cuando se descubre, se ve que tiene una superficie ya de oro. Y en la siguiente van a ver cuando ya está la máscara pulida y que se observa, se ha eliminado el óxido y que se observa que la superficie es brillosa y evidentemente la superficie era de oro. Pero el contenido, o sea, debajo de la superficie, tiene metales más baratos como son el cobre y un poquito también la plata. Y entonces ustedes ven que toda esta tecnología de preparar los metales de manera que en la superficie quede el metal más caro y por dentro este perfil, la superficie está aquí y por debajo esta escala está en micrometros, y ustedes ven que si miramos la concentración de cobre es bastante alta, bien por debajo de la superficie, después cae cuando nos acercamos a la superficie. La de plata es bastante más baja que la de cobre adentro y también cae cuando nos acercamos a la superficie, y la de oro, el metal más caro, también tiene un cierto valor similar más o menos a la plata, pero mucho menor que el cobre, adentro, debajo de la superficie, y ven que cuando nos acercamos a la superficie aumenta bastante. Eso quiere decir que la superficie está recubierta de oro, ¿no es cierto? Que el metal más predominante en la superficie es oro, evidentemente. Entonces, ahora nos preguntamos cómo podemos usar esta tecnología. Y bueno, hay varias cosas que nos inducen a usarla. Por ejemplo, hay ciertas necesidades de reducir los costos. Evidentemente, la misma necesidad que tenían las culturas andinas precolombinas las tenemos nosotros, de tratar de no utilizar tanta cantidad de esos minerales tan caros y utilizar otros que nos sirvan de corazón, digamos, en las capas más alejadas de la superficie. Y ahora nos ayudamos entonces con la nanotecnología, que nos permite utilizar materiales nanoestructurados y materiales cada vez más complejos, sistemas inteligentes que sean capaces de autorrepararse, por ejemplo. Todo eso son objetivos, obviamente, pero les quiero decir que se está trabajando en eso y especialmente quiero decirles que el origen de toda esa tecnología está aquí en esta región, con lo cual es un orgullo para la región. Entonces, les voy a enfatizar ahora este problema, que es un problema práctico. En una de las exposiciones anteriores alguien mostró las baterías de litio-aire,
que también se utilizan para los autos eléctricos. Aquí yo me concentro en este otro tipo de energía para crear energía no convencional, que se llama celda de combustible y que también tiene dos combustibles. Uno es el hidrógeno generalmente, o a veces se utiliza metanol, y del otro lado se utiliza oxígeno o aire. En cada uno de los electrodos, que le llamamos electrodos, estos dos que ven aquí, se producen reacciones químicas. Esas reacciones químicas son las que producen electricidad. La ventaja de este tipo de sistema es que esas reacciones químicas no producen elementos contaminantes para el ambiente. Por otro lado, los productos de reacciones agua, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es los catalizadores, estos electrodos que les dije, y esos catalizadores generalmente el catalizador más importante, más eficiente es el platino. El platino es muy caro, aún más caro que el oro, y especialmente porque se utiliza para muchísimas reacciones catalíticas. En catálisis toda la industria química utiliza platino, y los mismos motores de combustión actualmente necesitan catalizadores de platino también. Entonces, ni con todo el platino de las reservas del mundo serían suficientes para poder, quisiéramos utilizar esta tecnología en todos los autos del mundo. Sin embargo, podemos inspirarnos en las tecnologías que mostré al principio y diseñar este tipo de catalizadores que tienen en su superficie el metal más caro y adentro el metal menos caro. Esa es la idea. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros para tratar de investigar cómo se pueden fabricar estos catalizadores. Y van a ver ustedes cuánta similitud hay con las tecnologías antiguas. Entonces, lo primero que va a suceder si ustedes tienen una nanoaleación, que es una aleación de metales, pero a nivel nanoscópico, o sea, de bien pequeñito, es que los átomos, algunos de los átomos van a querer segregar hacia la superficie, naturalmente, por las reglas de interacción entre esos átomos. Va a haber algunos que van a querer estar en la superficie y otros que van a querer estar en el interior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos utilizar una aleación de estas es determinar qué átomos van a estar en la superficie. Este es un cálculo que hicimos hace unos años, donde tenemos la verificación de que nuestro cálculo nos da que la superficie es rica en platino, tiene una segunda capa de 50% y una tercera capa de 75% de platino, y más o menos está en bastante buen acuerdo con el experimento. Después lo que hicimos fue analizar muchas más aleaciones de este tipo que tiene platino en la superficie y otra combinación, en este caso es paladio 3X, y X es uno de estos metales que ven aquí. Cuando hacemos el cálculo de las energías de segregación podemos saber cuál de estos metales va a segregar hacia la superficie. Y vemos que en realidad lo que queremos es que ninguno segregue, ninguno de lo que está en el interior queremos que segregue hacia la superficie, porque queremos que la superficie nos quede platino, que es el buen catalizador. Entonces verificamos esto y vemos que sí, que si la superficie está limpia, cuando digo limpia es que no hay ningún gas, por ejemplo oxígeno, que está adhiriéndose a la superficie. Si eso sucede, todo está bien. Eso es lo que nos dice este gráfico. Pero ocurre que en la realidad, y como les mostré en la celda de combustible, va a haber oxígeno que está reaccionando, oxígeno del aire. Entonces, ese oxígeno va a hacer que los elementos que tienen afinidad con el oxígeno se vayan a la superficie. Entonces, veamos qué sucede. De nuevo hicimos los cálculos y observamos que cuando hay oxígeno, solo
un cuarto de monolayer de oxígeno, o sea, de un cuarto de capa, un cuarto de la superficie está recubierta de oxígeno, entonces ya observamos segregación de paladio y observamos segregación del otro elemento. Quiere decir que esa superficie no va a ser estable, ese es un problema. Entonces, ahora les voy a mostrar esto más rápidamente, cómo hicimos cálculos para identificar qué pasaba en la superficie. Ustedes ven que a medida que el oxígeno son los rojitos aquí, los átomos rojos, cuando el oxígeno está sobre la superficie, los platinos se suben, se elevan con respecto al nivel de la superficie. La superficie empieza a aparecer rugosa. Entonces, esto también muestra cómo la superficie se va deteriorando en el sentido de que se va haciendo un montón más de rugosidad. La presencia de agua hace que también se empiece a depositar agua también se disocia sobre la superficie. Aquí ven ustedes algunos clústeres de agua sobre la superficie. Hay sitios activos donde el agua se disocia y el OH se deposita. Lo que queremos no es que se deposite OH, la reacción procede cuando oxígeno se deposita pero no OH, OH es un contaminante. Y entonces, lo que hicimos en las siguientes diapositivas les voy a mostrar es cómo se llega a fabricar esa partícula con la menor cantidad de platino posible en la superficie. Y para eso apelamos a esta técnica que se llama dealeación, o sea, dealeación es separar los componentes, separar selectivamente aquellos componentes de manera que nos quede al final una estructura que van a ver que queda como una estructura porosa y nos va a quedar solo el material que nos interesa en la superficie. Esta operación en realidad ocurre naturalmente durante el proceso de operación de la celda de combustible. Es por eso también que es importante entenderlo, pero ahora también se utiliza para la fabricación. Aquí les muestro cómo evoluciona la nanoestructura. Esto es cuando la estamos fabricando, o sea, primeramente lo que va a suceder, primeramente empezamos con una estructura que tiene el metal más caro, el platino en la superficie y el metal más barato, por ejemplo níquel o cobre, adentro. Pero empieza a segregar, como dijimos, va a segregar y va a empezar a disolverse. Al principio, cuando el átomo de níquel o de cobre sale a la superficie, el platino que está en la superficie difunde y difunde rápidamente de manera que forma de nuevo esa capa que recubre y que es la que nos interesa. O sea, este tipo de estructura es la que se llama core shell, que traduciríamos corazón, película superficial o algo así. Y después, si seguimos aumentando, porque esto hacemos en una técnica electroquímica donde estamos aumentando el potencial electroquímico, si seguimos aumentando, llegamos a una estructura porosa. El metal de adentro sigue saliendo, se forman poros y luego estos poros se conectan y se forma esta estructura abierta. Pero ven que el platino todavía sobrevive ahí y entonces lo que tenemos son este tipo de estructuras que van a tener relativamente poco platino y algunos de los otros metales van a quedar adentro. Y lo interesante del método es que nosotros podemos parar donde deseemos para obtener el tipo de estructura que se quiera para una dada aplicación. Entonces, estas son otras curvas que muestra, por ejemplo, cómo aumenta el área superficial en el sistema. Si tienen una nanopartícula porosa, cuanto más porosa sea, más va a ser el área superficial, porque el área superficial va a depender de cuán rugosa es la superficie. Esto también nos muestra la cantidad, esta es en una aleación de cobalto adentro y platino, y tiene 5 nanómetros la nanopartícula, y así es como va desapareciendo el cobalto
ustedes ven las concentraciones de cobalto, y como dije, puedo detener el proceso en el momento que desee para obtener la estructura, el tipo de estructura que más me favorezca para un proceso. Ahora, otra cosa que estudiamos fue por qué decimos que estas partículas son más activas en realidad que las originales de puro platino. Si tengo puro platino, aparte de que es carísima, es menos activa desde el punto de vista catalítico. Y eso lo podemos evaluar estudiando las energías de absorción del oxígeno y del OH. Como dije, el OH es un contaminante, entonces cuanto menos OH hay en la superficie y cuanto más bajas sean las energías de absorción, mejor es para el catalizador. Entonces, de esa manera podemos estudiar cómo cambia la actividad de nuestro catalizador. Aquí está en función del número de vacancias, o sea, sitios vacíos debajo de la superficie, o sea, cuando nos vamos acercando a la estructura porosa. Cuanto más vacancias, ven, de 0, 0,25, etcétera, vamos aumentando el número de vacancias, y lo que vemos es que esta pendiente que me relaciona la energía de absorción del OH con la energía de absorción del oxígeno va cambiando, lo que significa que la energía de absorción del OH se va haciendo más débil y la del oxígeno se mantiene constante. De esa manera voy mejorando la actividad catalítica del material. Por último, también hemos estudiado otros fenómenos que también surgen debido a la estructura porosa del catalizador. Y es que cuando las capas de metales cuando tengo un poro metálico y esas capas metálicas están separadas por unas distancias del orden de Armstrongs, en este caso 8 Armstrongs, 4 Armstrongs, lo que ocurre es que va a haber una migración de electrones a esa zona, y ese proceso de migración de electrones va a hacer que va a aumentar aún más la actividad catalítica del material. Entonces, en conclusión, no todo está dicho obviamente, pero hay algunas cosas que nos indican que podemos controlar este proceso de aleación selectivamente, podemos determinar la estructura más apropiada para estos procesos catalíticos, y hemos mostrado que esas estructuras porosas son útiles desde el punto de vista de que son más reactivas, y la razón por la que son más reactivas es que al tener esos poros en la subsuperficie, como que el material se contrae, especialmente en la superficie, y los enlaces platino-platino son un poquito más cortos, con lo cual favorece la reacción. Y también les dije algo también sobre el efecto de confinamiento electrónico. Así que con esto voy a agradecer al Departamento de Energía, que es quien paga esta investigación, y este es mi grupo en Texas A&M, y esto es el lugar de donde venimos. Bueno, muchas gracias, y voy a contestar sus preguntas. Señor, se le da a trabajar, ha olvidado su DNI a la recepción. Invitamos